¿Vamos? Sí, mi amor. ¡A festejar! ¡A festejar, vamos! ¿Y? Ya está. Terminó todo. ¿Pero qué pasó? Pasó que mi madre es un monstruo. Me encerró en casa. Me dijo que la capilla era en otro lugar para que no llegue nunca. Así que no llegamos a la boda. No lo puedo creer, madre mía. Bueno, madre tuya en realidad, pero... Prefiero no tener ninguna madre. Lucía se debe estar casando ahora mismo, o ya debe estar casada. ¿Por qué no le dijiste antes? ¿Y qué iba a decirle? Yo estaba seguro de que ella era cómplice de su hermano. Si Lucía llegaba a saber que yo lo estaba buscando, quizás lo alertaba y Gabriel quedaba libre, y eso no me lo hubiera perdonado nunca. Porque Lidia será tu hermano, pero yo quiero que se pudre en la cárcel. Bueno, está. Tampoco le habla así a la chiquilina, no tiene la culpa. No puedo creer que Lucía se case sin saberlo. No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias. Venga. Nos vemos luego. Venga. Hola, Lidia. Toma esto. Es una esquela para Lucía. Por favor, entrégasela. ¿Lo prometes? Sí, por supuesto. Yo quería hablar con usted, Bruno. Quería pedirle perdón por lo de mi hermano. Sé que no puedo hacerme responsable de sus actos ni de su locura, pero quería decirle que nosotras somos muy diferentes a él. Que no queremos sentirnos vinculadas a esa atrocidad y que lo padecemos todos los días a Gabriel. Sí, ya lo sé. Ya está. Tampoco se puede hacer nada ya. Pero por favor, dale esto a Lucía, sí. Sí. ¿Viniste a la iglesia? ¿Qué pasó? Ya te voy a contar todo eso luego. Tengo que decirte algo importante. Estuve con Bruno. No sé qué te dijo, pero no. Lucía, no. es algo Es importante. el día de mi boda, estoy feliz, no quiero saber nada de él. Es algo que No. necesitas saber. Lidia, no. Te escribió esta esquela. Si querés, léela. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¡Lo das! Te dije que no le ibas a arruinar la boda a tu hermana. Usted le va a arruinar la boda a mi hermana cuando se entere de lo que hizo. ¿Qué hizo? ¿Nada? Nada, me encerró en casa para que no llegue a la iglesia. Me dio el nombre de otra parroquia por si me escapaba. ¿Te hizo eso? Claro que no. Esta chiquilita está inventando cosas. Vos sabés cómo le gusta el radioteatro. Vamos, que hay que cortar la torta, hay que bailar el vals. ¿Eh? Vamos, mi amor, vamos que te están esperando. Deja de inventar cositas. Te dije que la terminaras. Querida Lucía, antes que nada, le pido disculpas. Todo esto se trató de una confusión. Ya le explicaré personalmente. Esto no es algo para hacer en una esquela. Pero lamento haberla lastimado tanto y lamento haber llegado tarde con la explicación. Y hablaremos de eso importante, aunque nada parece tener sentido ahora que usted se ha casado. Quiero que sepa que aún cuando estaba muy enojado y muy dolido, nunca dejé de amarla. Lucía. ¿Estás llorando?
No. ¿Estás bien? Sí. No me contaste bien qué pasó con Álzaga, cómo lo rescataron. Fue horrible. Horrible, sí, pero no sé si es tema para hablar en mi boda. No, está Papá, bien. ¿no te parece? Sí, está bien, pero que quería saber, estaba intrigado. Estuve hablando con él me dijo que ustedes lo rescataron. Torcuato. Yo había salido a dar una vuelta con mi yegua y justo me topé con el delincuente que lo estaba por matar. Me agarró, me quería matar a mí también, pero justo llegó Torcuato y nos salvó a los dos. Así fue. ¿Y ustedes qué hacían ahí? Habíamos ido a las caballerizas de Torcuato. Él me llevó a ver a mi yegua y a conocer sus otros caballos. Estaban ahí. Sí, esto pasó en un camino cerca de las caballerizas. Qué casualidad, ¿no? Sí. ¿Por qué me preguntas? Lucía, Torcuato, hola. estaba aquí. Sí. ¿Pasó algo? No. Estaba hablando con mi padre solamente. ¿Voy al tocador y bajamos? ¿Sí? Sí. Vemos luego. Mi hija Lucía me comentó su proeza rescatando al chico Álzaga. Sí, fue estar en el momento indicado, gracias a Dios. Pobre chico, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Me dijo que lo encontraron cerca de la caballeriza. Sí. Señor. Es urgente. ¿Ocurre algo? Necesito hablar con usted, por favor. Permiso. Suegro, vino a buscar un lugar de tranquilidad. Estuve hablando con Álzaga. Me contó del secuestro. Sí, un espanto. Pero hoy es un día para celebrar la vida, el amor, ¿no? Para festejar. Pero es un tema impresionante, ¿no? Me dijo que los agarraron acá a la salida de su casa y que antes había tenido una reunión acá con usted. Sí, justamente los agarraron aquí afuera. Y el chico Álzaga me comentó que estuvo encerrado en un corral. Ajá. Y justo mi hija Lucía me contó que había estado con usted en su caballeriza muy cerca, ahí, del lugar donde lo encontraron. Qué casualidad, ¿no? En la iglesia vi a esa mujer que sus custodios echaron. Es la misma que estaba hace un rato acá en la puerta. Es una mujer con trastorno psicológico. No tiene que tenerla en cuenta. Sí, no, se nota que tiene trastorno psicológico, sí. Pero decía cosas raras, ¿no? Hablaba de los Álzaga, de por qué los había invitado a la fiesta. Amenazaba con hablar, con decir no sé qué cosa. Pero lo que más me llamó la atención es que Abel Álzaga dijo que quien comandaba el grupo de secuestradores era una mujer. Una mujer española. No entiendo hacia dónde quiere ir. Yo tengo que volver al vals. Voy a que confirmé lo que siempre sospeché. Sí, ¿qué cosa? Que usted es un mafioso, un delincuente y probablemente un asesino. No entiendo de qué está hablando, no comprendo en absoluto. Atando cabos me di cuenta de todo. Usted mandó a secuestrar a ese muchacho. Contrató a esa mujer que ahora amenaza con hablar, no sé, ¿de qué? Y después, para blanquear su situación, lo fue a rescatar ahí, a la calle, cerca de la caballeriza. ¿Pero qué dice, por favor? Usted es un rufián. José Pablo, me estoy preocupando por su salud, pero sobre todo su salud mental. No me va a venir con caritas de buen tipo, ni con amenazas me va a ablandar a mí. Ahora mismo voy a hablar con mi hija y este matrimonio se anula. Ahora mismo, tiene apenas 2 horas, se puede anular. Usted no va a hacer nada. Tendría que haberlo hecho mucho antes. Usted no va a hacer nada. Suélteme, Ferreira. No va a hacer nada. Suélteme. Vos no vas a hacer nada.
preciosa. Preciosa. Está tu hermana. Siempre relajada. Mi amor. Tranquilo. Estás conmigo.